Bienvenidos amigos de YouTube de Periodismo Autodidacta. Estamos con Mauricio Tapia Santibáñez y hoy queremos conocer su historia porque él es un autor muy joven de acá de la provincia del Huasco que hace poco presentó su libro en la biblioteca y también tiene un lanzamiento ya realizado hace un tiempo. Así que bienvenido Mauricio y Muchas gracias. queremos primero partir conociendo tu historia, dónde naciste, cómo partió tu gusto por la escritura. Ya, yo soy oriundo de aquí, nací y criado en Vallenar. Yo estudié en Valparaíso Educación Física, yo soy profe de Educación Física. Trabajo en el Liceo Ramón Freire de Freirina. Me pego los piques todos los días. Y sí, pucha, el tema de la escritura me acompañó de hecho desde el liceo. Para mí la escritura fue como algo casi terapéutico, así como quería expresarme, así que me pasaba algo, escribía. Ya. Pero no escribía así como un cuento o cosas así, sino que escribía lo que me pasaba, como para verlo desde otra perspectiva. Entonces, para mí era eso nomás. De hecho, incluso intenté unos poemas y cosas así, pero nada más como academicista, no, así como escribir cosas, escribir por escribir. Ya. Y claro, después me nace la idea de querer escribir novelas. Sí. Escribir una novela. Sí. Tu libro ¿puedes contar un poquito de qué trata, de dónde partió la idea de tu libro? Ya, sí. La novela como tal partió después de que yo creara el mundo. Yo creé el mundo de Sidera. Sidera se llama el mundo así como está, no sé, Narnia. ¿Ya? Para mí está Sidera, así como este mundo fantástico. Ya. Y nació como de la idea de que qué pasaría si existiera un Dios así como tipo Jehová, tipo Alá, que dé como prueba fehaciente de su existencia. Ya. Entonces, en este caso, yo creé eso, de que los dioses interactuaran con los humanos. Así tipo los dioses griegos, así, ¿Ya? pero que de verdad existieran. Así. Y claro, entonces creé como un dios creador, o sea, hice como un dios creador y este dios como que envía a sus hijos, así súper similar, una analogía totalmente directa a la religión católica, evangélica, todo eso, al cristianismo más que nada. ¿Ya? Y entonces están estos santos, los santos de la luz, que son literalmente hijos de Dios. Entonces, naciendo de esa premisa, creé como una teocracia mundial, así, la iglesia es que controla el mundo, y fui creando como la tierra de Sidera en este caso. Fue como crear países en un momento, países, ciudades, como su sistema administrativo, económico, qué cosas tenían, el tema del sistema de magia. Entonces empecé a crear todo eso así como, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos, los RPG. Ya. Así como un tipo... ¿LOL? No, LOL es como MOBA. Me gustan como los que son de rol. Entonces, por ejemplo, como Golden Sun, como, no sé, bueno, el más conocido, la Leyenda de Zelda. Ya, De ese Zelda, tipo, ya. sí. Como encarnas un héroe, teniendo equipo, mejoras tu magia y después ves al enemigo final, eso es como lo típico. Sí. A mí me gusta eso, como investigar, como hay NPC, distintos personajes entre medio, y tú vas conociendo la historia y conocí el mundo. Conocí Dofus, no sé si lo escuchaste alguna vez. Dofus, lo conocí, pero nunca lo jugué. Ya, Pero era a mí un juego de rol, sí. sí, también me gustan los mundos abiertos, los juegos mundo abiertos, como puede haber sido como Metin 2, yo jugué harto Metin 2, mucho Metin 2, que Ya. era básicamente te creas tu personaje, claro, y jugáis online, te así como, vais buscando recursos, los vendí, te creáis nuevas cosas, Exactamente, entonces, ese era Dofus, más o era menos, así. parecido. Tenías Claro, tu esos personaje son los y aprendías a MMORPG. administrar tu personaje. Exacto. Pero en realidad dentro de ese juego hay gente que lo ve como solo un juego, pero en realidad no, hay un mundo que te enseña muchas habilidades a negociar, a comunicarte, a aprender a sacar recursos. Así que los papás que son dueños, o sea, que tienen a sus hijos que juegan algún juego de rol, hay juegos que sirven, hay personas que se les pasa la mano un poco así jugando, Claro, pero sí tienen muchas cosas que te enseñan a nivel cognitivo. Exactamente, ¿no? Y me gustaba mucho eso, entonces yo quería como crear mi mundo, así, crear mi mundo con su reino, sus cosas, su historia, su mitología, su religión y las religiones que existían antes de la teocracia, su pasado, presente y futuro. Ya. Entonces creé todo eso, creé como mi patio de juego y después dije, ya voy a crear una historia. Entonces como creé esta historia de principio a fin, abarca como 5 libros de esas novelas rusas, ¿Ya? así como en mi mente está y también en escritos, y después dije, ya, ahora tengo que escribirla. Ya. Y dije, no, pero yo soy un completo novato. O sea, yo he escrito desde antes, he escrito como cuento y cosas así. Entonces, ya como en el 2016 dije, ya voy a empezar como a estudiar, así, súper autodidacta. Así Ya. como buscando videos, como seleccionando lo que me sirve y lo que no me sirve. De tus ideas, de tu forma de escribir,
Sí, o sea, cómo funciona un protagonista, qué protagonista es mejor, el tipo de narrador, bueno, muchas de esas cosas enseñan en media, pero aún así que el narrador, cuál es la fortaleza, que el público objetivo, que las demografías y todas esas cosas. Mira, Entonces, sí, pues y así me fui como aprendiendo, puliendo. aprendiendo, sí, y después dije ya, sé todo lo que tengo que hacer, pero voy a hacer una novela. Voy a pescar uno de estos personajes de mi historia principal y le voy a hacer como un spin-off, así como ni siquiera existe todavía, pero ya le hice como un spin-off a esa historia. Entonces este como un primer spin-off. Spin-off, recordemos, enseñémosle a la gente qué significa spin-off. Spin-off como, por ejemplo, está como Juego de Tronos y que es súper famoso y tiene su historia y todo, pero después no se quieren hacer una historia spin-off de la familia de los Targaryen, que la familia Targaryen es como una familia, algo que está dentro de ese mundo. Entonces, o sea, una historia, una microhistoria dentro de la historia en general. Y le hacen una obra aparte. Okay. Y le hacen una obra aparte. Entonces, ahora sale lo que es House of Dragons, o la Casa de los Dragones. Entonces se conoce como spin-off. Mira, ya, muy bien para educar y aprender. Entonces, es como, ni siquiera está como la historia principal. Este Game of Thrones mío no existe todavía. Y ya le hice un spin-off. Entonces ahí fue como para aprender, para ver si puedo hacer una novela, porque una novela requiere harto tiempo, requiere harta planificación y cosas así. Entonces, y ahí tomé estos personajes y tomé al más importante, a la Santa de la Luz, Bianca. Entonces le empecé a hacer historia, y ahora tengo como una ficha de personaje de todo, entonces le tomé la historia de ella, la hice novela, puse un coprotagonista, Cato Feles, que es el coprotagonista, puse ya sus motivaciones, que es ser libre, ya, entonces puse todo eso, creé la novela, la empecé a escribir, me demoré 4 meses en escribirla, 4 meses, muy poco. Muy poco. Porque tenías toda la idea trabajada, estudiado. Y estaba motivado también. Pero claro, después... ¿La escribiste en computador? ¿La escribiste en Word? Sí. Yo siempre que he escrito lo he hecho en PC. ¿Con algún formato así, o así bajo, o un formato libro así, tipo de libro? No, ahí cuando escribí la novela, básicamente busqué una planilla de novela, la descargué. Y sí, con ese formato empecé a escribir. Después el formato que tiene mi libro lo hizo la editorial más profesional y cosas. Pero el primer borrador que hice, yo lo busqué, descargué un formato de novela y ahí quedó. Y claro, yo escribí, me demoré 4 meses y esto estamos hablando del 2019. Ya, han pasado 4 años. Sí, el primer borrador. Y claro, pasó 1 año y después ese borrador lo vi en una basura, porque bueno, casi... O sea, no es una basura, una creación. Es como... Yo pensaba que era una basura, porque después empecé a seguir escribiendo más, escribí una segunda novela, tengo una segunda novela escrita, y después la vi la otra, y dije, ya, esto se puede mejorar mucho. Después, en ese tiempo me contactó la editorial, o sea, yo contacté a la editorial 6 meses después, ellos me contactaron de vuelta, pasé 1 año y medio reescribiendo esa primera novela, junto a mi editor, y... Después de meses siguientes, está la publicación. Y ese proceso, para contar a la gente, para a lo mejor algún niño, alguna persona que le gustaría escribir, ¿tú te contactaste con, se puede nombrar la editorial? Sí, Aurea Ediciones, sí, tiene un correo. Aurea Ediciones. Aurea Ediciones, ya. Sí. Y ellos, tú tienes que como trabajar con ellos, haces un cofinanciamiento, ¿cómo pactas tú esas negociaciones? Sí, o sea, en el mundo editorial existen como 3 tipos de publicar un libro, digamos. El extremo sería autopublicación, que la autopublicación uno se financia uno mismo, uno busca una imprenta y la imprenta, no sé, ya te pide una portada y las cosas, lo pones tú, pones toda tu plata y ellos te lo imprimen, entonces el producto es tuyo, el capital lo metiste tú y salen los libros y tú los vendes al precio que quieres. Claro. Entonces eso es como autopublicación que se conoce. Y funciona muy bien a gente que tiene como un fanbase grande ya, como no sé, tiene hartos seguidores en Instagram. Un fanpage grande, ya. Exactamente, ya, sí. Listo. Y después como la mitad, el punto medio, después de la autopublicación, punto medio, es la coedición. Que en este caso sería la editorial y el escritor. Entonces es como un cofinanciamiento. Entonces ellos te ofrecen el tema de editarlo, el tema de maquetarlo, el tema de corregirlo, corregir el estilo y ellos ponen las portadas y cosas así y obviamente uno también pone parte, sin embargo la editorial es la que distribuye, es la que hace eventos, es la que te pone en ferias del libro, entonces es un beneficio mutuo y en este caso es como bastante seguro para la editorial porque uno que pone el capital, entonces yo lo puedo también recuperar fácil, pero la editorial igual no tiene tanto riesgo. O sea, claro, un beneficio para ambos. Exactamente. Y el otro lado, que es como reservado para los bacanes, es cuando tú le envías a una editorial, digamos, tipo Planeta, y
y le envías tu libro y la editorial te dice, oye, está acá en el libro, nosotros te lo vamos a financiar, nosotros te vamos a hacer todo, te vamos a imprimir todo, pero tú recibes solamente el 10%, o sea, el 10% es para el autor y todo lo otro es la editorial. Pero tú no metes ni un centavo, ni un peso. Entonces tú empiezas la ganancia desde el comienzo. Desde el comienzo, sí. O sea, es una inversión. Tú estás en este caso en el coedición. Coedición. Sí. Ya, mira, muy bien. Tres formas entonces de crear un libro. Y en ese proceso de coedición, tú, cuando envías tu documento a la editorial, o tu libro, tu escrito, en ningún momento tú registras tu marca antes, o eso lo hace la editorial, o no tienes riesgo de que, no sé, no es editorial, pero puede pasar que algún escritor mande a alguna editorial de la editorial se apropie de lo que él escribió y no... ¿Pasa eso? Sí, pasa. Sin embargo, es muy poco común. Ya. Muy poco común porque al fin y al cabo estamos hablando de una obra de... O sea, igual si, no sé, pues, depende de la persona. Digamos, yo no tenía ningún peso en el mundo literario. Ningún peso, porque aparte que yo no nazco de ahí y no tengo contacto, yo soy profesor. Claro. Ese es mi rubro, esto es como mi hobby, escribir. Claro. Entonces no tenía ese como peso, entonces para mí, o sea, para la editorial es una persona que no tiene nadie que lo lea, que pueda, claro. Como que pueda apropiarse o claro, algo así, entonces es como, no, es que un escritor que tiene como su caché de atrás, entonces ellos ven como la obra y claro, ellos pueden hacer el tema de registrarlo al tiro como nombre de ellos, pero sin embargo, ¿cuál es el problema que tiene la editorial? Que la editorial igual depende de su fama. Entonces, si tiene la fama de que tiene denuncias porque le extrapropió una obra de otro autor, propiedad intelectual de otro, entonces le va a ir para mal. Claro, y obviamente tú vas a reclamar y vas a hacer... Sí, pues entonces eso es como mala publicidad. Entonces lo que no quiere la editorial es mala publicidad porque cuida su imagen. Sí, pues, la empresa editorial está muriendo de a poco. Claro. Entonces el tema del libro físico, todo ese tema. Entonces es como un arma de doble filo el quitarle una obra a un autor. Ahora, sí, claro, si la persona igual está como bastante famosa, tiene sus premios por detrás, entonces una editorial mala intencionada también lo puede hacer. Claro. Sin embargo, yo lo que hice, yo aunque no me conocía a nadie, igual la registré, la mía. La registré, sí, en propiedad intelectual. ¿En INAPI? ¿No? ¿Dónde se registra? ¿La marca? No. ¿Cómo se llama esta página? Pero propiedadintelectual.cl creo que es directamente. Ya, es como el único que hay en Chile. Propiedad intelectual. Y ahí, eso, por ejemplo, para alguien que quiera saber, ¿es muy caro hacer el proceso de tu inversión? No. O sea, ¿el registro salió muy caro? El registro no, 5 lucas. 5 lucas te salió tu registro. Sí, una hora de 140 páginas. 140 páginas. Sí. 5 lucas registradas. Sí. Y entonces, y aparte... Intelectual.cl. Sí, no estoy seguro si así es la página, pero si uno busca propiedad intelectual y de Chile, te va a salir sí o sí. Para hacer el registro. Exactamente. ¿El ISBN? ¿Qué es o no? El ISBN eso lo ve la editorial, si es como número de registro del libro como tal, cuando ya está publicado en el lanzamiento. Pero antes de eso hay que hacer esa... Sí, o sea, si eres como yo, que igual es como, en caso de que la obra sea como un diamante en bruto y las personas quieran aprovecharse, igual yo hay que tener el respaldo de antes, y son 5 lucas. Claro, o sea, imagínate que te haces muy famoso en un tiempo y si no lo hubieras registrado pueden haber problemas, y es un trabajo que es tuyo, tu creatividad. De todas formas, después cuando al momento de hablar con la editorial y todo, se hace un registro post edición, es decir, se edita todo, se queda como la versión final y hay que registrarla. Ya. Porque dependiendo del nivel de edición que tiene, por ejemplo, si el primer borrador, con lo que es mi libro ahora, pueden como contar como 2 horas diferentes. Porque es tanto lo que se cambió que el registro es que si quisiera tener el mismo registro desde el principio, del primer borrador, tengo que actualizarlo. El registro de la propiedad intelectual. De la propiedad intelectual. ¿Y lo tienes que hacer entonces? Sí, ya lo hice. La propiedad intelectual es mía. Pero ya la actualizaste. Sí, totalmente. Sí. Ya. Muy bien. Mauricio, en temas de creatividad, ¿cuándo nació tu inspiración o cómo te inspiraste? Porque contaste un poco de este mundo creativo, aparte de tus juegos de rol, pero ¿cómo fomentas tu creatividad? ¿Cómo fomentas tu a la hora de sentarte a escribir? Me gusta escuchar música, siempre creo que la música, las bandas sonoras, especialmente de anime, yo soy de la generación que casi que creció con el anime en la tele, ¿ya? Con Fullmetal Alchemist, con Pokémon, yo soy muy fan de Pokémon, entonces me gusta mucho escuchar los soundtracks. El OST también. ¿Y eso te genera un estado como de flow para escribir? Claro, sí. De hecho, igual como lo que me pasaba en la U, que yo de la U viajaba de Valparaíso a Viña a la facultad y eran como aproximadamente 40 minutos, entonces yo me ponía música y como que empezaba a pensar la historia. Entonces lo veía así como si fuera un videoclip.
junto con la canción. O sea, en esos momentos de espera que estaba ahí como creando. Exactamente, sí. Y en todo momento, en realidad, siempre hay momentos que me llegan como el rayo de inspiración, en la ducha también, en momentos que me llega también la inspiración. Algunas ideas que se van creando, plasmando. Sí. ¿Cómo sientes tú que está Chile actualmente en respecto a la literatura, respecto a la creación, a los libros? Se ha dado también que hay mucho libro digital ahora, los ebooks, también libros que se venden por Amazon o por otras plataformas. ¿Cómo ves tú el escenario ahora actual? Bueno, en Chile y el mundo en general está bastante mal el tema de los libros porque ya no se compra tanto libros, no se compra. Por eso yo antes te decía que la empresa editorial está como fallando un poco. ¿Están quebrando editoriales? Sí, o sea, se están uniendo a editoriales más grandes. Entonces, y está el otro tema, el fenómeno youtuber, el fenómeno de libros de youtuber. Claro. Que la editorial está apuntando por eso porque les conviene, porque al final son gente influyente y tienen ya compradores asegurados. Entonces la literatura, así como literatura como tal, o sea, lo que nosotros conocemos con literatura, una novela bien escrita, con una buena estructura, con estudios detrás, estructura narrativa y todo eso, está perdiendo fuerte contra los youtubers, al menos a nivel de Chile, se está perdiendo muy fuerte. La juventud prefiere comprar, no sé, el libro del Rubius, el libro de Dross, bueno, Dross igual le pone libros como el del Rubius, del Germán, no son libros, no son novelas, son cosas como... más marketing. Superficiales, más claro, marketing, sí. Es como para conocer al youtuber, pero no te da como una historia, no hay un fondo más profundo de la historia. Sí. Es el pensamiento en general. O sea, aquí yo estoy hablando de que yo a lo más habré visto el libro Troll del Rubius, que eso no es un libro, es como algo que te compras y son retos y eso. Pero en general, ese sigue la misma onda. O sea, claro, porque no se fomenta el mismo pensamiento de a lo mejor de profundizar en la historia y de conocer realmente. Y eso es malo para las novelas, las clásicas, o sea, el clásica estructura de la novela. Pero para la lectura en sí, igual la fomenta. De cierta forma. Sí, así que es como... Es como, claro, voy a leer a este youtuber porque me interesa conocer su historia. Claro. Pero no en la lectura profunda de novela o de... Sí. Pero quedan lectores de esos, muchos lectores me imagino que igual están... Sí, totalmente. En la novela, Y es cosa de ir a la Filsa o a la Feria de Viña del Mar que yo estuve este verano, y si hay harta gente y compra libros, a mí me compraron bastantes libros cuando estuve ahí. Y sí existe ese nicho, ya diría que es nicho ya, porque nicho de mercado. Sí, porque ya hay poquita gente, como en comparación, no sé, pues, lo que se consume de material... A libros más populares, por ejemplo. O sea, yo diría que como la relación entre los consumidores de material audiovisual, ya sea serie, ya sea película, es brutalmente mayor que consumidores de libros en papel. Claro. Y si hacemos... O sea, del libro en general. Está el audiolibro también ahora que salió en formato. Sí. Es como audiovisual gigante al lado del consumidor del libro en general. Y ahora dentro de ese libro, que es chiquitito ya, está más consumido el... micro nicho. Sí, yo diría, o sea, yo no he visto las estadísticas, pero yo diría que igual están como por ahí. Porque el ebook igual, bueno, está el tema del Kindle, como que lo podéis tener también. Y es como bastante como práctico. Pero sin embargo, el que de verdad le gusta leer, casi siempre, y yo incluido, preferimos el papel, el libro. Por supuesto. El libro, entonces, igual yo diría que andan por ahí. Eso sí, los precios de los ebooks son más baratos, entonces... Claro, hay algunos que también son más caros. Yo tengo un Kindle y también leo en ebook, libros también que leo, pero me gusta obviamente el olor al libro. Sí, es distinto. Exactamente, es y la experiencia es distinta. Es muy distinta, y además que también el ebook o el Kindle se te acaba la batería y el libro no. El libro necesita señal, te puedes Exactamente. conectar, una parte más intelectual, más reforzada. Pero muy interesante respecto a eso. Y respecto al mensaje que tú le puedas dar, tú eres profesor, igual tienes un nivel de influencia ahí en Freirina. Tú fomentas ahí a lo mejor de repente la lectura, a pesar que tú haces educación física, pero igual está ese gusto y esa pasión, uno igual influye en los niños. ¿Cómo ves tú las generaciones vienen más escritores, viene más gente que le gusta escribir? ¿O crees que tú hay muchas limitaciones, muy difícil escribir? Que yo creo que por lo menos
el prejuicio o la preconcepción que se tiene, por ejemplo, del escritor es como esta persona de boina y pipa y de que se tiene... claro, pues, y de que tenés que tener cierto caché como para recién llamarte escritor y ponerte a escribir. No, o sea, yo siempre digo, oye, cualquiera puede escribir, cualquiera. De hecho, tú, aunque pensís de que te va a salir mal, hazlo igual. Hazlo igual, o sea, yo siempre como tenía esa manía de querer hacer las cosas bien y por eso siempre yo investigo y yo soy como bastante autodidacta también, entonces como yo busco, soy bastante intruso, así, entonces llegué a tal punto en que pude escribir, mejoré bastante mi redacción, me basé bastante en libros que iba leyendo, entonces hay como un caché detrás y por eso yo puedo decir que la obra que tengo escrita está bastante bien hecha. Porque fue trabajado con harto tiempo. Fue trabajado y aparte de que yo no digo porque solamente lo hice yo, porque también hubo un editor profesional que va viendo el tema del estilo, el tema de la historia, el tema de la redacción también. Y hubo una corrección y tuve un muy buen corrector en realidad. Así que igual aprendí bastante de él, entonces yo digo que está bastante pulida. Pero no es necesario tener esa mentalidad que esa es mía nomás, sino que uno puede escribir, por ejemplo, un cuento y tiene la misma validez que un cuento de un cuentista profesional. Porque al final es arte. O hacer varios cuentos y historias entretenidas, sí, o sea, y publicarlo. No pensar de que al momento de ser escritor tienes que ser como un capo y que me lo sé todo y que no leía, no sé, pues no sé, cualquiera, Borges, no, yo Borges me leí todo y ¿qué sabés tú? Tú no podías escribir cuentos si no leías a Borges, o cosas así. No, o sea, métete al mundo de literatura, o sea, disfruta, sí, es un arte. El tema también de que a veces la gente ve las actividades intelectuales como más reservada para aquellos, como más reservada para los delitos o personas como explosivas. Y ahora se ha democratizado un poco el tema de eso, de los deportes, de actividades intelectuales. Entonces hay que, como tú dices, hay que acercar un poco el libro y tiene que haber pasión, me imagino, ¿no? Sí, al menos de haber pasión y disciplina. Disciplina yo creo que es la palabra clave para escribir una novela, porque una novela es una maratón, Escribir un cuento ya es como... claro, de hecho escribir un cuento es muy complejo, si uno lo quiere hacer como bacán, es muy complejo. Bien profesional. Sí, claro. Es muy complejo. Sin embargo, es más corto. Entonces, ¿tiene menos elementos narrativos o parecido? Puede tener los mismos. O sea, me refiero al tema de que... De extensión. De extensión, claro. Digamos, si yo al escribir 140 páginas, porque hay gente, por ejemplo, yo cuando leía, no sé, en básica, y decía, ay, son 140 páginas, entonces igual me demoro sus días en hacer cosas. Entonces imagínate escribirlo. Claro. Imagínate corregirlo, idearlo. O sea, primero es planificarlo, primero es hacer todas las cosas, entonces es disciplina y es todos los días y no todos los días vas a tener la motivación de escribir. Claro. Entonces, pero si querés sacar tu proyecto, los días que no tenés motivación, igual te pones a escribir. Y en el momento yo me pasaba eso y no tenía motivación para escribir, aunque me gustaba mucho. Hay días que no quieres. Entonces yo me ponía igual a escribir y en el momento que escribía, no se puede escribir cualquier cosa, de hecho pues me ponía a escribir mis pensamientos, entonces ya el hecho agarraba a vuelo y empezaba a escribir mi novela. Entonces, es más el hábito. Sí, es más el hábito. Yo soy mucho de decir de que la motivación es solamente el gatillante, lo que de verdad te lleva a tus metas es la disciplina. Claro. Entonces, y la novela es un perfecto ejemplo. Si tú quieres escribir una novela, necesitas primero disciplina. Claro. Porque tú no vas a escribir una novela solo con motivación. Exacto. Solo con motivación. Sí, mira, concordamos en eso. Yo justamente en este tiempo estoy leyendo Hábito Atómico de James Clear y, exacto, habla de que los hábitos transforman tu identidad. Sí. Oye, ¿y cuáles son las cualidades o las características que tú ves a lo mejor en algunos referentes? ¿Quiénes son esos referentes? ¿Algún escritor en el que quizás llegaste a lo mejor ya encontraste tu propia voz porque ya creaste tu propia novela, pero tuviste algunos referentes por ahí? Sí, yo diría que la primera novela que me llamó la atención y que me estremeció fue El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas. Me olvidé del autor, siempre me olvido del autor. Me suena, pero no lo he leído, pero me suena, me lo han El Señor de las Moscas, de hecho, es tan clásico que tiene hasta un capítulo de Los Simpsons, que es un capítulo de Los Simpsons parodia este libro. Que es cuando los niños se pierden del autobús y se van a una isla y se vuelven como salvajes. Eso mismo es el libro. Y yo lo leí en el liceo. Y a mí me fascinó tanto porque a mí el tema oscuro me fascina también, me fascina bastante. Yo, de hecho, mis escritos están como tendiendo a la fantasía oscura. Y me gusta mucho mostrar la crudeza, la realidad. Entonces por eso como en
en la sinopsis, en la parte de atrás de mi libro, Sidera, un mundo fantástico que trae problemas reales. Hay violencia intrafamiliar, hay depresión, hay pensamientos suicidas. Son cosas que normalmente en fantasía no lo ves. Tú ves al héroe con la espada, vence a sus demonios y vence al héroe. ¿Acá hay una guerra psicológica también? ¿O hay un estilo así como de enfrentar sus propios miedos psicológicos? Sí, exactamente. De su rol en el mundo, de que si está bien escapar, de que si está bien enfrentar tus problemas, de que está bien. Entonces, hay un cuestionamiento. Hay bastante cuestionamiento en mi novela. Y, bueno, volviendo al tema del Señor de las Moscas, a mí me gustaba mucho el hecho de que te mostraran a niños que se perdieron ya, empezó después a escasear la comida, después ya hay quien se comió la comida, y después empezaron a de a poco ponerse más tribales. Entonces después incluso se matan entre ellos, y yo como que digo, ¿qué está pasando acá? Así. Pero en realidad es como una analogía de lo que de verdad es el ser humano. Somos animales. Claro. Somos animales y nos podemos volvernos bárbaros. Y uno ve la historia y sí, fuimos bárbaros. Ahora no nos parecemos tanto, pero somos porque hay una estabilidad también de la sociedad, porque hay una entonces social. A mí me encanta mostrar eso. Y de hecho me gustó tanto el contraste entre que son niños y lo salvaje que se vuelven. Lo brutal que se vuelve. Entonces ese contraste me encantó. De hecho, por eso uno de mis animes favoritos es Made in Abyss, que va lo mismo. Son niños, son súper tiernos, el dibujo es súper tiernito, pero a medida que van bajando en un abismo, ellos están explorando, cada día las cosas se ponen más turbias. Y hay muerte, y hay manipuladores, hay de todo. Entonces me encanta eso, me encanta. Entonces mi novela igual va mucho de eso. Por ejemplo, veo una santa de la luz que su rol es salvar la humanidad, pero ella escapa. Ella escapa y dice, no, yo no quiero estar aquí, me tratan como un objeto. Y escapa, entonces ella quiere hacer el bien por su cuenta. Pero empieza después a ver las consecuencias de su acto. Y hay muerte de por medio, y ella se culpa, y ella llega a un estado deplorable. Y paro los spoilers. Pero eso es para la gente que lo quiera leer, obviamente, y conocer la historia de libro. Y por otro lado está el grande, el gigante para mí, que es George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos. Para mí Juego de Tronos me encanta también por lo mismo, porque mata a sus personajes. El capítulo 1 de la serie por lo menos te mata a Ned Stark, que uno empieza a pensar de que no, el protagonista, te lo mata, te lo ejecutan ahí. Entonces, ¿y eso genera una disrupción en el espectador? Sí, totalmente. En el espectador. Y he escuchado entrevistas que le han hecho a George, que él decía que a él se fascinó cuando, por ejemplo, J.R.R. Tolkien mató a Boromir, que es de las pocas muertes, igual que tiene el Señor de la Nieve. Bueno, igual tiene muertes, pero de las pocas muertes importantes que tiene. Entonces, y eso lo marcó, le gustó eso a George y empezó, eso es como y eso genera un cambio total en la historia. Sí, totalmente. A mí me encanta la muerte cuando la muerte está bien hecha, cuando es algo que te cambia un arco de personaje o el arco argumental en general, cuando tiene un peso, no matar por matar porque se murió y pobrecito, o como para generar un shock y nada más. Que genere un cambio del que estabas pensando que este era el principal y cambió. Sí, y cuando te matan a un principal es chocante, y eso me encanta. Entonces, genera ahí innovación, disrupción en la forma de escribir, en la forma de también la persona que está leyendo. No se espera eso, son como cosas exactamente. distintas. Yo diría que esos son como mis referentes, como lo salvaje, el contraste de la inocencia con lo salvaje, y el hecho de que la muerte tenga un peso importante en la obra y de que sea frecuente. Mauricio, respecto a los valores que debiese tener un escritor, ¿cuáles crees tú que son los valores más importantes? Valores. Yo diría que el valor más importante que debería tener todo escritor es la empatía. Si uno no tiene la empatía, yo creo que no puede generar la empatía en sus personajes. Ahora me pueden poner muchos ejemplos así como, no, si tal escritor es un psicópata, no tiene empatía y igual hizo buenos libros. Pero yo considero que para escribir un libro que a mí me gustaría leer sería de un escritor empático, que supiera ponerse en los zapatos de una persona y entenderla y reflejarlo en su escrito. Que pueda, de cierta forma, conectar con su público. Exactamente. Entonces yo creo que es una habilidad muy valiosa que se tiene que tener y desarrollar. Y otros valores... La disciplina. Sí. Bueno, sí, la disciplina totalmente, pero aún así hay escritores indisciplinados que pueden sacar obras bacanes. Yeah. Pero sí, la disciplina, yo diría que la disciplina no solamente es buen escritor, la disciplina es universalmente necesaria. En todas las para áreas. todo, sí.
pero sí, disciplina es un valor muy, muy necesario. Sí, pensaría en respeto, pero hay obras tan irreverentes, hay obras tan poderosas que nacen de la falta de respeto a la sociedad y que son potentes y envían mensajes potentes. Entonces, la irreverencia muchas veces genera... Sí, genera este shock y cuando está bien guiada es bacán. Entonces, porque igual... la interpreta la gente más que es una llamada de atención más, no sé, más creativa. Exactamente, entonces uno puede pensar en valores, pero uno puede encontrar al tiro de que ese valor quizá igual te puede funcionar. De hecho, al escritor le sirve todo, Claro. todo. Entonces, O sea, ¿y cómo te ordenas tú en tu caos? Porque yo pienso que igual el escritor tiene cierto caos de elementos abstractos para poder decir, ya este personaje va acá, voy aterrizando esta idea, esto acá. Porque muchas veces yo he entrevistado a mucha gente que es artista, pintor, músico, cantante, y las ideas vienen, me dicen, Felipe, las ideas pasan acá, pero uno se entiende en su caos, me dice, uno se trabaja su caos, pero sí hay que aterrizarlo, porque a veces hay muchos artistas que le falta ahí, ¡pum!, aterrizar la idea para poder cumplirlo. sí, en mi caso, o sea, en el mundo como de escritor se suele llamar que hay dos tipos de escritores, en realidad hay muchos más, pero los dos tipos de escritores más grandes suele ser el escritor de mapa y el escritor de brújula, que se suele llamar. De mapa y de brújula, De ¿cómo mapa y es de eso? brújula. Voy a empezar con el de brújula. El brújula, como el mismo elemento de la brújula, solamente te marca el norte, pero tú no sabes por dónde andas. Entonces, lo mismo el escritor. Entonces, como tú tienes una idea y empiezas a escribir así como tú sabes que, no sé, pues este puede ser el final, o este puede ser como un desenlace del episodio, pero no sé cómo llevo eso. Entonces, yo voy creando en el proceso y escribo al tiro. Escribo al tiro. Ya es como más instintivo. Instintivo, claro, Ya. pero igual tengo como algunos faros que me guían, pero no Ya. tantos. Y por otro lado está como el escritor de mapa, que como el mapa está detallado, están los lugares, entonces esta persona se planifica antes, tiene todo listo, planifica todo, porque sabe los lugares y todas las cosas, y recién se pone a escribir. Ya, pero ya como, claro, hizo Como un está mapa, todo, así ya hizo un como mapa de ya cómo sabe va a ser la cómo... ruta Exactamente, entonces Ya. solamente falta poner los capítulos y cómo pasan las cosas y tal. No. Entonces yo soy de mapa, totalmente de mapa. A mí me Más encanta planificado. planificarla. Me Ya. encanta como ya está el final y cómo llego a ese final. Entonces veo como distintas alternativas, qué sería como lo mejor, lo más coherente con los personajes. Y después como tengo todo listo, ahí recién me pongo página 1 y empiezo a escribir el capítulo 1. Sin embargo, cuando empiezo a escribir, yo igual considero que me dejo llevar por la brújula. Porque igual yo sé las cosas que tienen que pasar, Pero puedes desviarte un poco del pero me camino. puedo desviar totalmente y eso es lo que hace entretenido escribir. Porque de hecho, yo siempre lo comento, que yo cuando escribo personajes, intento trabajarlo lo más que puedo y al punto de llegar a conocerlos. Incluso le hago como así como entrevista, así como veo como una entrevista, no sé, como 33 preguntas para conocer a tu pareja. Entonces yo le hago como a los personajes. Y lo aplica, es una Entonces, herramienta. y ahí como que voy creando aún más cómo reaccionaría ese personaje, incluso con preguntas contemporáneas. ¿Cómo sería mi personaje, que es como de una época así medieval, mágico? No sé, ¿cómo sería en una cafetería? Claro. Entonces, y así voy conociéndolo en otro aspecto y lo conozco más. Claro. Entonces, me meto tanto en los personajes. Pero qué interesante eso, porque es como un ejercicio autointelectual para poder Sí. saber y cómo mover al personaje en los distintos Sí. contextos. Y llega a un nivel, y esto siempre digo que no sé si me estoy volviendo esquizofrénico, pero hay momentos en el que las cosas tienen que pasar, sin embargo este personaje no es coherente que se comporta así, entonces cuando lo estoy escribiendo ya está como todo planificado, pero cuando estoy escribiendo, no, esto no tiene que pasar, entonces como envío un gran desvío, como a veces pongo un capítulo entero así como para que se encauce bien, para que el final sea coherente. Pero es como ya, este personaje no debería haber hecho eso, tiene que hacer esto. Entonces pasa tal cosa, eso tengo que cambiar algunas cosas, lo arreglo y sigo. Entonces siempre hay como un arreglo en el camino. Mira, viene Entonces, el choque de creatividad ahí. Sí, y de hecho eso me pasa a mí después como que escuchaba las entrevistas que le hacían a Gabriel García Márquez y una vez dijo eso, que como los personajes cobran vida y como te gritan como que este es el final, esto debería haber sido de otra forma. O sea, entonces, está todo trabajado en tu mente, está todo trabajado a nivel intelectual y a lo mejor tu subconsciente, tus distintos personajes, personalidades. Sí, yo no sé si desarrollo personalidades múltiples, no sé, pero me encanta eso, me encanta cuando el personaje se revela contra mí. Sirve en la escritura. Exactamente, me encanta. De hecho, me meto tanto en los personajes que, por ejemplo, en mi segunda novela hay una muerte muy fuerte y yo me meto en el personaje. Me meto en el personaje porque en esa novela en particular
me meto en la perspectiva el narrador se mete en la perspectiva de un personaje, entonces te muestra todo, entonces se comporta de tal manera, llega a un punto él se humaniza tanto a sí mismo, muestra su lado humano y después termina como muriendo y para mí, y yo me sentía ese personaje y yo terminé de escribir como ese capítulo y fui y me senté y me quedé como mirando al vacío, casi que me quebré así. Y claro, y volví a la realidad y tengo que seguir escribiendo. Pero igual, ese es tu proceso creativo. Sí, así es como yo escribo. Me involucro demasiado, diría yo. Me involucro demasiado. Y por eso me encanta escribir. ¿Cómo sería para un niño, para una niña, para una persona que está acá en la provincia del Huasco y quiere empezar a escribir? Bueno, me gustaría que pudieras darle tú un mensaje a esta persona ya, de cierta forma, cerrando un poco la entrevista. Ya. Para que la persona que quiera entrar al mundo así como de escribir pueda llegar a crear una novela o a crear un libro realmente interesante. Y también te doy el espacio también para que dejes las redes sociales y para donde comprarte. Ya, sí, empezamos con eso último porque es lo menos importante. Yeah. Sí, @mat.santibañez, ese es mi Yo voy a dejarlo abajo sí. de los comentarios también ahí, o sea, en la cajita de descripción ahí voy a... Ya, ahí va a estar, ese es mi Instagram, que es más que nada donde comparto mis cosas de escritor. Tengo dibujos de mi hermano, que él dibuja estilo anime y hace dibujos preciosos de los personajes de mi primera novela, que es genial, yo quedo alucinado. Y sí, y dónde comprarlo, auriediciones.cl, lo pueden comprar de manera online, en la página de la editorial. O también si son aquí de Vallenar, si son de Huasco, de Freirina, yo trabajo en un liceo y se pueden acercarse a Freirina, yo tengo copias conmigo, entonces yo las vendo directamente. Y si lo quieren leer gratuitamente, pueden irse a la Biblioteca Municipal de Freirina y de Vallenar, que hay copias que se pueden leer ahí. Claro, se puede leer ahí. Ya, entonces, ahí para igual fomentar un poco la lectura. Está bien, pues, un buen aporte. Y volviendo al tema de los niños, si se quieren poner a escribir, yo lo único que digo es que dale, escribe, hazlo. Y eso va para todo. O sea, si tú quieres hacer algo, hazlo. Hazlo. Siempre es como lo que decía Shia LaBeouf, de just do it. Es como solo hazlo las cosas. Que no quede la idea, hazlo. Si tú no sabes cómo, investiga cómo hacerlo. Hazlo, solamente hazlo. Ahora tienes toda la herramienta, estamos en una época tecnológica, hay información por todos lados. O sea, al principio da igual, toma la información que queráis, pero hazlo. Después con el tiempo vas ganando la experiencia de qué información te sirve más, qué informaciones tienen más validación, porque no toda la información es correcta. De hecho hay mucha desinformación, pero eso se va ganando con el tiempo. Y yo diría que lo primero es, trata de quitarte de la mente que te va a salir algo perfecto a la primera. Lo bonito de la vida es que las cosas siempre se pueden mejorar y vas descubriendo cosas nuevas, nuevas formas de escribir, nuevas formas de expresarte, nuevas formas de todo. Entonces ese aprendizaje hace entretenido el camino. Por supuesto, hace que la vida tenga matices, que tenga que esto se salió mal, pero después te reíste y después lo arreglaste. Claro. Y después llegaste a escribir. Y yo creo que es un proceso largo también, porque uno... Totalmente. No es como que el éxito también en todas las cosas que uno va haciendo es así. No, para nada. Y de hecho, es como un consejo igual, te digo que si quieres escribir en novela como tal, no novela ni novela corta, si quieres escribir novela, ya sea 50.000 palabras para arriba, ten en cuenta que te va a demorar, es un proceso largo. Aparte de que escribirle a una editorial que te respondan son 6 meses, si es que te responden, porque hay algunas que ni siquiera responden. Ya, ¿y tú ahí estuviste en un proceso de contactar varias editoriales? Me fui a la única que quería, Auriediciones, porque me gustaban caleta las portadas y las obras que están ahí. Ya. Entonces yo tenía claro que se van a demorar mínimo 6 meses en responder y eso se demoraron en realidad. Y después el tema de edición también se demora, son meses. Y en mi caso, para que leyeran, le evaluaran y todo eso. Exactamente. Y después el tema de corrección en mi caso fue 1 año y medio, entonces son hartos periodos de tiempo. Si tú quieres algo más rápido, escribe un cuento. Si tú quieres algo incluso más rápido, puede ser un poema chiquitito. O si quieres, no sé, un microcuento que puede ser una frase, que de hecho una frase también puede considerarse como un microcuento. Claro. Y sí, pero dale, empieza. O sea, si tú quieres hacer una novela, no, es que tengo que empezar primero con cuentos y después relatos largos y después noveleta y después novela. No, si quieres hacer una novela, dale. Es parte de iniciar. Dale, si, no sé, te demoraste 3 años, está bien, todo tiene sus tiempos, Pero si vayas a empezar, tienes que tener disciplina.
tienes que tener disciplina. Porque el primer paso para hacer algo siempre es empezar, pero para continuarlo hay que tener disciplina, Exacto. Hay que ponerse hábito. Mira, qué buena eso. Hay que, en primer lugar, ponerte una meta y después pequeñas metas. Yo, no sé, yo cuando quería escribir, no sé, escribir una página al día. Pero esa página al día, no sé, puedo escribir una página al día, pero todavía sigo como en un estado de flow, en un estado así, en la zona que la llamo yo. Claro. Y seguía escribiendo y seguía y podía escribir hasta... Lo máximo que he escrito yo, como un dato, son 8 páginas. 8 páginas, que fue un capítulo entero. Y de ahí como mi ritmo de escritura suele ser como de 1 página, 2 páginas máximo, media página incluso, a veces un párrafo. Y listo, eso al día. Claro, ¿no? Sí, y por supuesto que también eso te da el hábito que en la serie de los 100 días o los 200 días que escribiste se armó el libro. Sí, ¿no? Y tampoco pensar de que, no sé, pues tal escritor escribió su novela. De hecho, Stephen King escribe muy rápido y, como Stephen King lo hace, yo no lo puedo hacer, yo no sirvo para esto. No, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su forma de hacerlo y no te compares con nadie. Exacto. Yo diría que lo peor que podía hacerte es compararte con alguien. Porque aparte de que no te lleva a nada, suele ser algo tóxico. De hecho, eso también va para los deportes, va para las personas que quieren mejorar su cuerpo, ganar masa muscular, es lo mismo. Todos tenemos genéticas diferentes, todos tenemos maneras diferentes, entonces céntrate en lo tuyo. Si te gusta la novela, dale, hazlo, pero termínalo. Claro. Pero siempre que quieras hacer algo, hazlo. Partir, el enfoque de iniciativa, de tomar la iniciativa. Exactamente. Muy bien, Mauricio, bueno, te agradecemos el espacio. Ahí la gente de Vallenar, de Huasco, la gente que vea esta entrevista, ahí va a poder comentarte o ver y va a quedar registrada por los años de los años, o sea, cuando ya estés más famoso. Sí. Así que ahí despídete ahí, pues un saludo ahí para la gente de Freirina, de Vallenar, no sé, de Alto del Carmen. Sí. O sea, en primer lugar, gracias por, si escuchaste la entrevista entera, gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya servido lo que te dije. Ahora, claro, enviar un saludo a los chiquillos del Liceo de Trabajo, Ramón Freire, también a los de Vallenar, los que me conocen de acá. Y eso, me quedo con lo último que dije, si quieres hacer algo, ya sea escribir, ya sea entrenar, ya sea cualquier cosa, hazlo. Empieza con hacerlo, porque si no lo haces, siempre se cae la idea y nunca se va a concretar. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad.